Madre Purísima, lo que manifestamos creer y atribuimos a María con este título es la total y perfecta exención de toda sombra de culpa y defecto, pureza excepcional, integridad de la vida que no la tiene igual ni semejante nadie más. El pontífice San León escribe que en las diversas vicisitudes de la vida no hay ni aun la persona más perfecta que de vez en cuando no se manche con el polvo de la tierra. En Proverbios dice que 7 veces cae el justo, caídas ligeras y veniales, pero son caídas. Únicamente en María, nada que sea mancha se encuentra en ella. Madre castísima. Se refiere al brillo de la virginidad en cuanto al alma, esto es, a la perfecta pureza de pensamientos y afectos. Ella conservó durante toda su vida esta pura castidad del alma. Madre sin mancha. Madre sin mancha expresa la limpieza de los sentidos externos, la causa de la admirable pureza virginal de María. No fue la exención en ella del pecado original. La primera y más eficaz razón fue la gracia de Dios. Pero ella cooperó a esta gracia con todos los medios, guardando rigurosamente sus sentidos externos, sus ojos para la contemplación de todas las cosas en las que encontraba los vestigios de Dios, de la sabiduría y del poder divino, los oídos y la boca para escuchar y para pronunciar alabanzas a Dios. Ella hacía en este mundo lo que los ángeles hacen en el cielo, y mejor aún que ellos, amar y alabar a Dios. La Iglesia llama a María Virgen de las Vírgenes, la Virgen por excelencia, porque fue incomparablemente la más pura de todas. Madre sin corrupción. Madre sin corrupción, igual, pureza de la vida y santidad de costumbres. En María Santísima, todos sus pensamientos, palabras y obras siempre fueron para gloria de Dios. Debemos entender que no solo su alma, sino también su cuerpo, fue llevado al cielo después de su muerte, de tal manera que no pasó por el largo período del sepulcro, como todos los seres humanos. Su cuerpo santísimo no experimentó la corrupción. Su divino Hijo, por el infinito amor con que la amaba, no podía soportar que su cuerpo quedara en el sepulcro, y también por la santidad trascendente de María, y porque ella estaba llena de gracia hasta rebosar. Pasó por la muerte como nuestro Señor, y también como Él, y por su poder omnipotente fue llevada al cielo. Madre Inmaculada. Esta invocación se refiere a la Inmaculada Concepción de nuestra Madre María. Esta verdad revelada es que ella fue concebida en el seno de su madre, Santa Ana, sin mancha de pecado original. El pecado original es el pecado de infidelidad y desobediencia a Dios, cuya consecuencia hemos heredado. Todos nacemos en ese estado, y el sacramento del bautismo es el medio por el cual somos liberados de él. María nunca vivió en ese estado, fue exceptuada de él por un designio, por un decreto eterno de Dios, y según este eterno decreto, el que había nacido desde toda la eternidad, nació en el tiempo para salvarnos, y la redención de María fue entonces resuelta de esta manera especial que llamamos Inmaculada Concepción. Ella fue redimida en previsión de los méritos de su divino Hijo. Madre amable. Madre digna de ser amada. 3 cosas contribuyen principalmente para hacer a una persona amable, merecedora de nuestro amor: la hermosura de cuerpo y de alma, la bondad, esto es, la natural inclinación a hacer el bien y el amor que la persona nos tiene. En ninguna persona se encuentran tan unidas y en grado tan eminente como en María Santísima, que es digna de todo nuestro amor.
Por eso la Iglesia le da el título de Madre Amable. Madre Admirable. Se dice que una persona o cosa es admirable o digna de admiración cuando es perfecta, extraordinaria. Por esto impresiona los sentidos, la imaginación y el pensamiento. María es verdaderamente admirable porque es extraordinaria y no hay nadie que reúna como ella semejante grandeza de privilegios y de virtud. Por estas dos razones, sus privilegios y sus virtudes, María Santísima es invocada con el título de Madre Admirable. Madre del Buen Consejo. Son muchos, y todos ellos magníficos y gloriosos, los títulos que la Iglesia da a la Madre de Dios en estas letanías, pero es particularmente bello el de Madre del Buen Consejo, porque es la obra del Eterno Consejo. Fue llena de manera singular del don del consejo, y debemos recurrir a ella para obtener este don. Obras del Eterno Consejo quiere decir que Dios, desde toda la eternidad, pensó en María y la miró con complacencia, la amó con especial afecto y quiso hacer de ella la obra maestra de su infinito poder, sabiduría y bondad, puesto que desde toda la eternidad la eligió y predestinó para ser la madre de su divino Hijo. Llena de manera singular del don del consejo, el don del consejo, don del Espíritu Santo por el cual somos iluminados para conocer y para escoger siempre entre todas las cosas aquella que mejor sirve para la gloria de Dios y para nuestra salvación. De este don estuvo singularmente llena María Santísima, y de todos los dones y de todas las gracias. Por ello, por lo que ella supera incomparablemente a toda la humanidad. Debemos recurrir a ella para obtener este don, y así poder conocer, escoger y hacer siempre lo mejor para la gloria de Dios y bien del alma. Tenemos necesidad del don del consejo para defender nuestra fe, para guardar el gran tesoro de la gracia de Dios, para huir del ambiente anticristiano, de todo mal que nos rodea. Oh querida Madre, ruega a tu divino Hijo que su divino Espíritu, el Espíritu Santo, desarrolle en nuestras almas el don del consejo y los otros 6 dones de los que tenemos tanta necesidad. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador. María en el plan de la creación y la restauración. Ella es la Madre de Cristo, del Verbo del Padre hecho carne. El Verbo es el centro de la creación. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se hizo nada de cuanto existe. En Cristo, lo que se atribuye a Dios se puede atribuir también al Dios hombre. Así, habiendo sido hecho de María Santísima, aquel por el que han sido hechas todas las cosas, puede decirse que toda cosa fue hecha por ella, porque engendró al Hacedor, al Creador. Por esto María tomó parte, en cierto modo, de la obra de la creación. Pero la restauración, la renovación de todas las cosas, según nos enseñan los santos padres, es la segunda creación, y ésta fue realizada por medio de Jesucristo. En esta segunda creación, en esta redención del género humano, el centro es también Jesucristo, de manera que el Verbo Divino es doblemente creador. También María Santísima tomó parte activa en esta restauración que se realizó con su consentimiento. El hagamos igual a hágase, primero, el Dios produjo de la nada todas las cosas. El hágase en mí, según tu palabra, pronunciado por María, cooperó a restaurar todas las cosas en Cristo y a devolverle su primitiva perfección. Sin el hagamos
divino, todo habría permanecido en la nada. Sin el hágase de María, todo habría permanecido en una condición, bajo muchos aspectos, peor que la nada. El primer hagamos levantó a la criatura humana hasta asemejarla con Dios. El segundo hágase, levantándola aún más alto, la unió en Cristo personalmente a Dios. El hagamos divino, por consiguiente, omnipotente y creador por naturaleza, el hágase de ella es omnipotente, restaurador y creador por gracia. De esta manera, María Santísima tomó parte en la creación, Madre del Creador, Madre del Salvador. También aquí, como en las consideraciones anteriores, necesitamos entender por qué el nombre de Salvador va asociado al título dado a María en las letanías. Antes de su venida, Jesús era conocido como Mesías, pero cuando apareció en la tierra fue conocido bajo 3 nuevos títulos: Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Salvador. El primero expresa su naturaleza divina, el segundo su naturaleza humana, el tercero su ministerio personal. El ángel que se apareció a María le llamó Hijo de Dios. El que se apareció en sueños a José le llamó Jesús, que quiere decir Salvador. También le dijeron este nombre los ángeles, que se aparecieron a los pastores en la noche de su nacimiento. Pero él, en el Evangelio, se llama a sí mismo de un modo particular, Hijo del Hombre. Verdaderamente es nuestro Salvador, porque en su pasión y muerte nos ha redimido y nos ha liberado del pecado. Unió en la unidad de su persona divina la naturaleza divina y la naturaleza humana. Dios verdadero debía ser verdadero hombre para poder realmente sufrir y morir al mismo tiempo, para que el precio de nuestro rescate, su pasión y muerte, tuviera el valor infinito que exigía la majestad de Dios y la culpa cometida por el ser humano. Y María Santísima es Madre de Jesucristo, Madre de Dios hombre. Así, ella es Madre del Salvador. Pero hay una segunda razón de este título, y es que ella cooperó y coopera de modo singular en la obra redentora de Jesucristo, como corredentora al pie de la cruz y como corredentora en el corazón de sus hijos. Sobre la cruz debía consumarse el sacrificio de la redención y la victoria sobre el pecado, y María Santísima está íntimamente asociada a la cruz. Ella ofreció generosamente al Padre en el Calvario la carne y la sangre de su Hijo, que era también carne y sangre suya. Después del amor a Dios no hay afecto que tanto nos aparte del pecado y sea tan fuerte y eficaz para librarnos de él como el amor de María, Madre del Salvador y Madre nuestra. En la persona de Juan, el discípulo amado, Jesús entregó a su madre cuando le dijo a ella: ahí tienes a tu hijo, y nos la dio a nosotros por madre cuando le dijo a él: ahí tienes a tu madre. Virgen prudentísima. Con este título, la Iglesia tributa a María un gran elogio, pues la prudencia es la primera de las virtudes cardinales y es la virtud moral que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno para conseguirlo o lo malo para apartarse de él. Prudencia es cautela, es moderación, sensatez, buen juicio. Además, es la que dirige y regula todas nuestras acciones. La vida cristiana sin la prudencia pierde toda belleza, toda fecundidad de bien. La prudencia, virtud moral, se adquiere de ordinario con los años. María es tanto más digna de alabanza porque fue prudentísima desde su tierna edad. Excepcional prudencia, más celestial que terrena, más infundida por Dios que adquirida con el estudio, con la práctica o con la edad.
San Bernardo no acaba de admirar la prudencia de María en el coloquio que tuvo con el arcángel Gabriel, y con la prudencia todas las virtudes cardinales. Ante el anuncio de que concebirá al mismo Hijo de Dios, permanece constante en la resolución de su virginidad. Ella no es incrédula como Zacarías. Sabe por el profeta Isaías que el divino Mesías prometido ha de nacer de una virgen. Pero pregunta el cómo. Requiere una explicación. Esta es prudencia sobrenatural y divina. Concluye San Bernardo que ella fue prudente en su interrogatorio, por este solo rasgo de la vida de María, que era poseedora perfecta de la prudencia y de todas las demás virtudes cardinales, y como consecuencia también de las virtudes morales. Oh Virgen prudentísima, derrama un rayo de tu prudencia sobre nosotros, que ilumine nuestro obrar y nos guíe al hablar. Oh Madre Santísima, enséñanos a callar cuando debemos ser prudentes. Virgen venerable. Muchos cristianos confunden la perfección cristiana o la santidad con los medios para obtenerla. Otros hacen consistir la santidad en las penitencias exteriores, otros en largas oraciones, otros en despojarse de toda cosa por amor al prójimo y así por el estilo. Estas semejantes prácticas son medios muy útiles para llegar a la santidad. Serán con la divina gracia, principio y señal, fruto y efecto de la santidad. Pero no son la santidad esencial. De hecho, ha habido santos que no lo dieron todo a los pobres, que no practicaron penitencias extraordinarias, que no hicieron largas oraciones. La santidad es la perfección en el amor. La esencia de la perfección evangélica consiste en la unión con Dios. Dios es santo por naturaleza. Nosotros, cuando estamos unidos a Él, somos santos por gracia. La unión con Dios es efecto de la caridad. Cuando el cristiano observa y vive perfectamente el precepto básico de la ley evangélica, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y el segundo, ama al prójimo como a ti mismo. Está viviendo la santidad. La medida de la santidad de María es su ardiente caridad de Madre de Dios. Para conocer lo digna que es de veneración sería necesario profundizar en los abismos inaccesibles de su corazón y medir su amor, y esto solo Dios puede hacerlo. La gracia de Dios es la que nos hace santos. Es por eso que la plenitud de la gracia confiere la plenitud de la santidad. La gracia, semilla y fruto de la santidad, hace que Dios esté en nosotros y nosotros en Dios. María fue declarada y proclamada solamente de parte de Dios, por medio del arcángel Gabriel, llena de gracia y poseedora del Señor. Cuán santa y venerable eres, oh Madre. Virgen digna de alabanza. Debemos imitar las virtudes de la Virgen María y procurar que los demás también lo hagan y que se conozca y admire su singular santidad. Es una exigencia del amor que es difusivo por naturaleza. Propagar, glorificar, hacer conocer a la persona amada. Este es el sentido de esta invocación. Virgen digna de alabanza. María vivió en la piadosa sombra de una oscuridad que conmueve, en profunda y perfecta humildad. Aparece en la primera parte del Evangelio y después solamente reaparece en el Calvario, cuando participó en las penas de la cruz. Después de Jesucristo, el alma más santa y más excelsa fue sin duda la de María Santísima. Por eso debe ser la más exaltada y colmada de alabanzas. Estas alabanzas y esta gloria tuvieron principio antes que ella estuviera sobre la tierra participando del privilegio del Hijo. Fue exaltada mucho antes de nacer. La Iglesia en su liturgia ha coronado a María con las fiestas en su honor
introducidas en el año eclesiástico, los oficios, los himnos, las letanías, las procesiones, la solemne coronación de sus imágenes, etc., que manifiestan el amor de la Iglesia hacia su Madre Celestial. Para ella, el genio de los grandes doctores de la Iglesia, la pluma de los teólogos, la palabra enamorada de los oradores sagrados y la oración confiada de todos los que la aman. Bienaventurada la boca que habla de María Santísima frecuentemente y con reverencia. Bienaventurada la persona que a través de la pluma celebra y escribe con santo entusiasmo las grandezas y la gloria de tan excelsa Madre, Virgen digna de alabanza. Virgen poderosa. Se distinguen dos clases de poder, propio y participado. Solo Dios es poderoso por su virtud propia. Aquellos o aquellas a quienes Dios les comunique poder es por voluntad de Él, poder participado. Cuando decimos que María Santísima es omnipotente, no la igualamos a Dios ni decimos que ella lo sea por sí misma. Ese poder del cual ella está revestida le viene de Dios. Le fue comunicado por gracia especial de Dios. María es poderosa porque su poder se asocia al de su Hijo, Jesucristo. Su divina maternidad es el fundamento principal de su poder. Es imposible determinar los límites de esta omnipotencia participada. Existen dos mundos, el mundo de la materia y el mundo sobrenatural de las almas. Dos órdenes de omnipotencia, la omnipotencia de Dios Creador y la omnipotencia de Dios Redentor y Santificador. La omnipotencia participada de María brilla principalmente en el universo sobrenatural, en el cual ha sido constituida Madre Espiritual de los redimidos, cooperadora de Cristo en la redención y en la salvación de las almas. Decimos principalmente porque también en el orden físico ella ejerce un gran poder, como lo prueban las numerosas curaciones que concede a sus devotos. Basta recordar los milagros de Lourdes. El poder de María Santísima tiene por fin cooperar en la obra de la redención, a la cual están llamados todos los seres humanos sin distinción, y a alcanzar los bienes de los que tienen necesidad. Por ejemplo, la perseverancia final, don que corona, según San Agustín, todos los dones, y una santa y muchas veces alegre muerte. Virgen clemente. La clemencia, según Santo Tomás de Aquino, es aquella virtud que templa el rigor de la justicia con la misericordia, que concede y obtiene el perdón o la disminución del castigo merecido. Comparte con la mansedumbre el contenido de poder, un justo y racional freno a los ímpetus de la ira. Y si la mansedumbre frena el efecto interno, que es la raíz o el principio, la clemencia modera el efecto exterior. Esta hermosa y amable virtud, prosigue Santo Tomás, nace del amor. Quien ama a una persona no quiere que ésta sea castigada. De esto se sigue que cuando el perdón total o la disminución de la pena son compatibles con el verdadero bien, entonces la amorosa clemencia perdona o impreta el perdón. La clemencia resplandece en María Santísima más que en cualquier otra persona. Ella se ocupa y se preocupa de impretar el perdón para los pecadores. Por eso la Iglesia la honra con el título de Virgen Clemente. De esta virtud de María vamos a tratar en la invocación Refugio de los Pecadores. Aquí hablaremos solamente de su fundamento, esto es, de su tierno amor a la humanidad. Nuestra Madre Santísima nos ama porque ama a Dios. El amor de Dios y el amor del prójimo
Son dos amores inseparables y nadie nos ama como ella. No se puede medir el amor infinito del corazón de Jesús, aquel corazón inflamado con las llamas del amor divino y que fue atravesado por la lanza. Ningún otro corazón está tan cerca del amor de Jesús como el de su madre. Ninguno alcanza tan encendida caridad. Ella nos ama en Cristo, ama en nosotros la sangre del Hijo derramada en el Calvario y aplicada en los sacramentos. Ella, más que nadie, conoce en Dios el altísimo valor de un alma. No hay otro amor más hermoso y más fuerte que el de María, porque brota de la purísima fuente del amor de Dios. Por dos títulos María es nuestra madre. Ante todo porque es la madre de Jesucristo, porque ella nos engendró al pie de la cruz sobre el Calvario. Allí fuimos confiados a ella como hijos en la persona de Juan. Los dolores que no tuvo en el divino parto natural, debió sufrirlos en el parto espiritual, cuando fue constituida madre de todos nosotros. De la misma forma que Dios adornó a María con la santidad más eminente, así la dotó de un corazón en profundidad y en extensión el más amante de todos los corazones, con el que nos ama a todos, justos y pecadores, aquellos que, aunque estén en pecado, buscan salir de él y se proponen dejarlo. Ella escucha sus súplicas y los reconcilia con Dios, y lo hace como una madre que tiene más cuidado de un hijo enfermo que de un hijo sano. Como deja el buen pastor las 99 ovejas para ocuparse de aquella que huyó del redil.